El tema no es que los eventos en sí no son los traumáticos. Lo traumático es la situación, cómo lo percibe el individuo, la persona, cómo reacciona el sistema nervioso, cómo si mentalmente se asume que hay recursos para el afrontamiento o no en el trauma, es cuando nuestra mente percibe que no hay modo de afrontar. Y en este sentido, y desde los estudios que se han hecho del campo de las neurociencias, lo que se encuentra es que hay una activación paradójica del sistema nervioso a nivel cerebral, a nivel sistémico, que provoca una especie de shock, porque por una parte se nos hiperactiva el sistema parasimpático, que es la respuesta de lucha o huida, de algo que nos alerta sobre algo muy amenazante, y en ese sentido pues se nos activan todas las alarmas. Pero por otra parte también se hiperactiva el sistema parasimpático, que es el que nos conduce a una sensación de parálisis, a una sensación de impotencia. Entonces hagan de cuenta que las dos grandes fuerzas, digamos, desde ese punto de vista se contraponen y generan una sensación de una gran parálisis, impotencia, de incapacidad de respuesta. Esto tiene una connotación a nivel mental, a nivel psíquico, también a nivel físico, a nivel orgánico y también a nivel conductual, porque es lo que precisamente, digamos, que el trauma va a derivar no tanto del evento, sino de lo que pasó a partir del evento, y eso tiene que ver con la forma en que lo hayamos experimentado. Entonces, una de las claves, una de las cosas muy importantes para identificar que haya un impacto, una memoria traumática, pues es precisamente determinar cómo lo viven las personas, cada persona en lo particular, en lo personal, porque si alguien, una condición es que se vive en un sentido de aislamiento, de soledad, en donde peor aún, sea algo que no se valida, que no se reconoce por los demás, o sea, algo que se considera ante lo que una persona no se siente apoyada, no se siente con esa red, no se siente que sea algo que se pueda comunicar. En este sentido, Sergio, Ivana, hay pues estudios que muestran que muchas de las experiencias infantiles o cuando se dan en etapas muy tempranas, lo que provoca que sea un evento traumático que afecte a lo largo de la vida es que se experimenten momentos cuando ni siquiera tenemos las palabras y la capacidad para expresarlo, para manejar las categorías, los conceptos, las explicaciones, para nombrar las experiencias que tenemos. Y por eso puede ser también que se vivan temas que para los adultos nos parecen de lo más normal y regular y todo, pero para un niño no haya esa capacidad. Eso, digamos, en situaciones como más cotidianas. Lo que mencionas, por ejemplo, Ivana, del terremoto, algo que nos ayuda mucho, que nos ha ayudado mucho, es que precisamente en eventos de esta naturaleza como que se despliega una gran respuesta de solidaridad social. Sí. Eso ayuda a atenuar el impacto que cada quien tenga, ¿no? Y sí, sin dejar de ser, puede gestarse este impacto, este trastorno, porque está claramente categorizado incluso en los catálogos de la salud mental, en el DMS. De todos modos, o sea, hay distintos tipos de trauma, ¿no? Este es un trauma como que se puede asociar y se trata, ¿no? En general es tratable. Pero lo que sí quisiera enfatizar, Sergio, Ivana, es que son experiencias que no es el tema de la experiencia en sí, sino el contexto y la forma en que lo viven las personas. Si prendes tu micrófono, por favor. Hola, encantados de estar aquí con ustedes. Encantada. Te extrañábamos. Hola, Sergio, Mario, bienvenida, Ivana, qué gusto. No sé si me escuchen bien.
Y bueno, comentabas que no había estado, perdón, he estado con unos cuadros gripales de esos de que te tumban, de esos feos, feos, feos. Y espero que ahorita no me haga entrar en estornudos y cosas por el estilo, pero un poquito afónica. Pero aquí estoy con toda la buena vibra y con toda la actitud para deseándoles lo mejor para esta semana, Sergio, Mario, Ivana. Y bueno, miren, en esta ocasión yo les planteé la propuesta de tratar sobre el tema del trauma, porque es una palabra como que se divulga mucho, se dice de una manera muy coloquial, muy cotidiana, pero creo que en realidad hay poca comprensión de lo que sea. Se nos fue Alicia, pero ahorita. Oye, tomando el tema, ¿ustedes han tenido el tema son los traumas, ¿no? ¿Han tenido algún trauma que ustedes consideren o que sí tengan noción de él? Porque luego a veces estamos traumados y no sabemos por qué, ¿no? Yo he tenido 4 traumas y 4 ex, curiosamente. Es cierto. No, sí, yo creo que todos, yo creo que las pérdidas, ¿no? Sobre todo las pérdidas, ay, son un tema fuerte, los duelos, porque dejan ahí cositas, ¿no? ¿Y tú, Ivana? Cuéntanos, ábrete con el público del Café de los Días. Yo sigo traumada, de hecho. Cuando fue el temblor del 2017, yo estaba en un 7º piso en mi departamento. En la Condesa. No. En una zona que ni siquiera es donde realmente... Pero me quedé tan traumada que tantos años después, si yo escucho que algo truena por cambio de clima, por lo que sea, brinco y la alerta sísmica me pone muy mal. Y de hecho fui a terapia, tuve que ir a terapia específicamente por eso. Y todavía no, o sea, ya me pongo más tranquila, pero antes verdaderamente escuchar la alerta sísmica me daban ataques de pánico. Oye, Alicia, ahorita estábamos comentando en el momento que saliste, precisamente si habíamos tenido un trauma y Mario decía, bueno, pues sí, es que he tenido pérdidas, pero una cosa es un evento traumático y otra cosa es que ya cause un trauma, ¿no? Si nos puedes ir ahondando un poquito en eso también, Alicia. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas y esto que nos comparte Ivana y que muchos hemos experimentado esos casos, por ejemplo, de los terremotos, es lo que se identifica como trastorno por estrés postraumático, que es un tipo de trauma, ¿no? El tema no es que los eventos en sí no son los traumáticos. Lo traumático es la situación, cómo lo percibe el individuo, la persona, cómo reacciona el sistema nervioso, cómo si mentalmente se asume que hay recursos para el afrontamiento o no en el trauma, es cuando nuestra mente percibe que no hay modo de afrontar. Y en este sentido, y desde los estudios que se han hecho del campo de las neurociencias, lo que se encuentra es que hay una activación paradójica del sistema nervioso a nivel cerebral, a nivel sistémico, que provoca una especie de shock, porque por una parte se nos hiperactiva el sistema parasimpático, que es prender la respuesta de lucha o huida, de algo que nos alerta sobre algo muy amenazante, y en ese sentido pues se nos activan todas las alarmas. Pero por otra parte también se hiperactiva el sistema parasimpático, que es el que nos conduce a una sensación de parálisis, a una sensación de impotencia. Entonces hagan de cuenta que las dos grandes fuerzas, digamos, desde ese punto de vista se contraponen y generan una sensación de una gran parálisis, impotencia, de incapacidad de respuesta. Esto tiene una connotación a nivel mental, a nivel psíquico, también a nivel físico, a nivel orgánico y también a nivel conductual, porque es lo que precisamente, digamos que el trauma va a derivar no tanto del evento, sino de lo que pasó a partir del evento, y eso tiene que ver con la forma en que lo hayamos experimentado. Entonces, una de las claves, una de las cosas muy importantes para identificar que haya un impacto, una memoria traumática, pues es precisamente determinar cómo lo viven las personas, cada persona en lo particular, en lo personal, porque si alguien, una condición es que se vive en un sentido de aislamiento, de soledad, en donde peor aún, sea algo que no se valida,
que no se reconoce por los demás, o sea, algo que se considera ante lo que una persona no se siente apoyada, no se siente con esa red, no se siente que sea algo que se pueda comunicar. En este sentido, Sergio, Ivana, hay pues estudios que muestran que muchos de las experiencias infantiles o cuando se dan en etapas muy tempranas, lo que provoca que sea un evento traumático que afecte a lo largo de la vida es que se experimenten momentos cuando ni siquiera tenemos las palabras y la capacidad para expresarlo, para manejar las categorías, los conceptos, las explicaciones, para nombrar las experiencias que tenemos. Y por eso puede ser también que se vivan temas que para los adultos nos parecen de lo más normal y regular y todo, pero para un niño no haya esa capacidad. Eso, digamos, en situaciones como más cotidianas. Lo que mencionas, por ejemplo, Ivana, del terremoto, algo que nos ayuda mucho, que nos ha ayudado mucho, es que precisamente en eventos de esta naturaleza como que se despliega una gran respuesta de solidaridad social. Sí. Eso ayuda a atenuar el impacto que cada quien tenga, ¿no? Y sí, sin dejar de ser, puede gestarse este impacto, este trastorno, porque está claramente categorizado incluso en los catálogos de la salud mental, en el DMS. De todos modos, o sea, hay distintos tipos de trauma, ¿no? Este es un trauma como que se puede asociar y se trata, ¿no? En general es tratable. Pero lo que sí quisiera enfatizar, Sergio, Ivana, es que son experiencias que no es el tema de la experiencia en sí, sino el contexto y la forma en que lo viven las personas. Puedes tú estar en medio de un bombardeo, como niño, como persona adulta, joven, adolescente, y si hay unas redes de apoyo para afrontarlo, eso ayuda mucho a procesar y a que el sistema nervioso y la mente afronten de una manera más adecuada y activen esos recursos de afrontamiento. Pero si no es el caso, ¿y cuál es el tema en la actualidad, Sergio, Ivana? Que estamos viviendo en situaciones en donde muchas cosas que son potencialmente traumáticas, la violencia, las situaciones hiperestresantes, situaciones en donde las personas se sienten con una sensación de impotencia, que te despidan, que te agredan en la calle, o sea, mucha violencia de esta cotidiana, de esta que se vuelve un tanto como estructural, se está normalizando, y queda esa sensación de impotencia, ¿no? De no puedo hacer nada, y se normaliza. Entonces yo les diría que el trauma desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista mental y psíquico, es una respuesta normal a situaciones anormales, que se perciben como anormales, y que cuando no tienes esa capacidad de afrontarlas porque el contexto, porque no tienes los recursos, porque los tengas mentalmente anulados o realmente y contextualmente no se esté validando esto puede atraviesa la vida de los individuos, sobre todo si se viven en etapas tempranos y en etapas de lo que se conoce ahora como el neurodesarrollo. Y sí importa, reitero, ubicarlo, si realmente se han vivido experiencias de esa naturaleza en un contexto en donde la persona no las tuvo esos recursos para poderles hacer frente, y cuáles son esas afectaciones, porque vivir y experimentar este tipo de situaciones debilita nuestra salud física, orgánica. A nivel conductual nos hace desarrollar mecanismos de defensa como la evasión, como la negación, también potencia trastornos a la salud mental. No en balde estamos viviendo situaciones donde el tema de la ansiedad, de la depresión, están así como que llegando a niveles muy, 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 muy graves que sí se han previsto, pero que sobre todo después de la pandemia se han agudizado. Y hay algo, por ejemplo, que creo que apenas realmente estamos viendo también ese impacto, Sergio, Ivana, de la situación traumática que para muchas personas, particularmente niños y adolescentes, vivieron durante la época de la pandemia.
porque es algo que, como comentaba hace rato, Ivana, en situaciones de desgracias colectivas, como los terremotos, como los fenómenos, eso genera una corriente de solidaridad que hasta nos recrea neurofisiológicamente la capacidad de conexión. Este es un tema de conexión humana. Si estoy conectada con el otro, que me ayude a afrontar esta situación, me voy para arriba y salimos y colaboramos y nos ponemos codo a codo y hombro a hombro a sacar adelante esta situación. Pero si lo que te está diciendo el contexto es, estamos en una situación que no sabemos qué está pasando y no te puedes conectar, al contrario, te tienes que aislar, tienes que afrontarlo de manera, pues muchas personas sí verdaderamente se experimentó como algo en soledad. Entonces, eso sí es potencialmente muy, muy nocivo. Y esto haberlo vivido de una manera que se volvió pues, literalmente crónica a lo largo de tantos meses como los vivimos, pues realmente ha sido un daño que también está detrás de estos aumentos en los índices muy, muy, muy graves de temas de salud mental. También en este auge de estudios y de investigaciones que se están llevando a cabo, se ha visto que está este tipo de respuestas, como decía, que son respuestas normales a situaciones anormales, están, por ejemplo, también una nueva perspectiva de las adicciones, porque es una forma que se puede desarrollar instintivamente de paliar ese dolor, del aislamiento, de la impotencia, de la soledad, y que además está más a la mano, ¿no? Entonces, muchas de estas nuevas perspectivas están tratando de hacer más comprensible y sensibilizar hacia el hecho de que todos estamos cada vez más sujetos a situaciones traumáticas, en algunos casos verdaderamente graves, personas que viven en situaciones donde ya se ha instalado las condiciones de violencia, donde un día sí y otro también te encuentras con hechos de violencia muy importantes. Perdón. No te preocupes. Cuando se viven situaciones de violencia a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, cuando se viven situaciones de acoso en las escuelas, en los espacios públicos, cuando se vive esa sensación de inseguridad, reitero, y sumada a la impotencia, porque sentirte como inseguro te puede activar, si te activa ese sistema de alerta y de alarma donde me pongo a pelar y luchar, tienes recursos para hacerlo. Pero si además de tener activado eso, hay algo que te dice, ¿sabes qué? No puedes hacer nada. Sobreviene una parálisis que literalmente, como les decía, es un cortocircuito que nos afecta muchísimo. ¿Cómo ven esta perspectiva, Sergio y Ivana? Me quedo pensando, y ahorita le pasamos el balón a Ivana, me quedo pensando en que la mayoría de nosotros, Alicia, a veces no tomamos en cuenta qué es lo que, o qué situación nos ha causado un trauma, ¿no? Y simplemente vamos reaccionando en la vida, pues, conforme llegan las cosas, pero no estamos conscientes de que hay algo que sí impactó en nuestras vidas y que no lo hemos detectado. ¿Qué tanto podemos trabajar en torno a poder identificar esto? O sea, no que vayas a terapia para ver si te encuentran algún trauma, ¿no? Sino más bien cómo podemos nosotros de manera inicial pues darnos cuenta que a lo mejor hay alguna situación que se nos ha salido de control y no hemos encontrado el origen. Mira, la incidencia del trauma se ha encontrado que es altísima, o sea, 9 de cada 10 personas lo hemos experimentado, ¿no? ¿Qué tan impactante, qué tan dañino? Eso sí importa mucho, aprender a observar esas reacciones, ¿no? Y cuando se vuelve en una situación que ya altera tu funcionalidad, que ya genera una incapacidad de adaptación y de funcionalidad en el contexto, que ya te está afectando en tu desarrollo, en tu desempeño, que ya te está generando un sentido de malestar, eso es cuando digamos que hay que atenderlo. El tema es que estamos normalizando mucho, o sea, estamos normalizando mucho el quedar en ese estado de malestar, cuando en vez de abordarlo, nos adaptamos, lo que hacemos es prolongar como una especie de sentido de sufrimiento o lo integramos a nuestras propias vivencias cotidianas, pero ahí es donde también sobrevienen y se potencian
Sergio, Ivana, el impacto a la salud física, reitero, el impacto a la salud mental, porque pues empieza uno con problemas pues digestivos, problemas que cefaleas, que migrañas, que dolores de articulaciones, que cansancio, la fatiga, estamos viviendo en la era de la fatiga, estamos viviendo en la era de las alteraciones al sueño, del insomnio, de la baja calidad. Estamos viviendo en situaciones donde no tenemos las herramientas muchas veces aprendidas para generar unas buenas condiciones de autocuidado, sino que pues nos dejamos también llevar por lo que hay disponible, y si lo que hay disponible son recursos alimenticios de muy mala calidad, consumos de temas mentales, de lo que consumimos, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos todo el tiempo, nos está generando esta especie de hiperactivación. Mira, estas imágenes que nos están regalando están muy padres porque por una parte dices, pues sí, le metes colores, lluvia bonita, pero por otro lado, en realidad lo que estamos metiéndole a nuestro cerebro es más estímulos estresantes, más estímulos adversos. Estamos de una manera muy mecánica desarrollando hábitos en donde estamos todo el tiempo sujetos a estímulos que pueden ser muy, muy estresantes. Y lo que pasa, les decía en algún momento dado, es que si tenemos buenos recursos, lo procesamos y todo, pero esto también está llevando un sentido de desconexión humana. Hemos comentado en algún momento que este tema de la soledad y el aislamiento ya se está volviendo en una situación, hasta un problema de salud pública, que varios países lo están abordando como tal, y que tiene en el fondo, en el trasfondo, esta afectación también, esta dificultad para afrontar situaciones adversas, que pareciera ser que pues para todo mundo están siendo normalizadas, pero reitero, se están también potenciando por otra parte conductas, las adicciones. No nada más me estoy refiriendo al alcohol o a las drogas, sino también las adicciones al trabajo, a las pantallas, a las redes, a los videojuegos, como que son esas maneras de evadir ese dolor, ese sufrimiento, esa incapacidad de generar un estado de conexión y de capacidad de respuesta física, mental y anímica, y que la vamos canalizando de esa manera. Entonces, Sergio, volviendo a tu pregunta, si estás notando situaciones que te están generando un estilo de una sensación de cansancio, de agotamiento, de malestar, de sufrimiento, de dificultad en las interacciones sociales, un malestar contigo mismo, con cada persona, ahí es donde vale la pena ponerte en manos de un espacio psicoterapéutico para ver esto. Y yo te diría que las nuevas perspectivas están generando una integración, una visión más integral, en el sentido de entender qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, qué es lo que nuestras conductas nos están diciendo, además de, por supuesto, de nuestros esquemas y nuestros mapas mentales propios de los abordajes psicoanalíticos, también integrar la parte corporal, física, la salud, porque el trauma finalmente radica en el cuerpo, es el cuerpo el que expresa y habla de alguna manera. No sé si respondí a tu pregunta, Sergio. Sí, claro, totalmente, totalmente. Yo voy a salir corriendo ahorita, pero te dejo en buenas manos con Ivana y Mario, así que te mando un abrazote y se quedan ustedes, muchachos. Gracias. Pórtate bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Ivana, dime. Por ejemplo, obviamente existen respuestas negativas internamente cuando estamos expuestos a cosas feas, vamos a llamarle así. Pero nosotros, por ejemplo, que por lo que nos dedicamos tenemos que estar muy al pendiente de las noticias, de las cosas feas que están pasando en este mundo. No podemos no leer el periódico y no podemos no ver las noticias porque nos dedicamos a eso. Sin embargo, ¿cómo protegemos la psique de esta respuesta inevitablemente empática que sucede en el mundo? Ay, qué buena pregunta, Ivana, y te la agradezco porque realmente, como les digo, normalizamos en estar en estados estresantes, sentimos que nos adaptamos y realmente lo hacemos, nos volvemos muy funcionales. Pero si no tomamos conciencia del esfuerzo crónico que está haciendo tu sistema nervioso y generamos contrapesos, es probable que en algún momento la salud nos los cobre fuerte, ¿no? Y te lo digo de verdad con conocimiento de causa, porque yo me dediqué más de 20 años al periodismo, al diarismo, y era un día sí y otro también estar así con el estrés a
a todo lo que da, ¿no? Y la salud lo cobra. Ahora se sabe que hay formas muy accesibles, implican la conciencia, implican el sentido de atención, de presencia, de concentración. Muchas de estas estudios se han estado dando a la par también con el impacto que tiene la aplicación de ciertas prácticas que nos ayudan a regular el sistema nervioso, a regular nuestra respuesta de adaptación, lo que ahora se conoce como mindfulness, que tiene que ver con las prácticas de meditación, de generar espacios de silencio, de estar generando formas de balance en esta reacción que estamos teniendo y tener y activar precisamente esas respuestas de autocuidado, es sernos conscientes. El problema es cuando lo normalizamos, por ejemplo, normalizamos, yo te diría que yo viví años, quizás décadas, en que decía, oye, padrísimo, estoy durmiendo 3 horas, 4 a lo mucho, estoy produciendo un chorro, publico, investigo, leo, soy mamá, soy trabajadora, estoy cuidando a mis papás que también están en la edad mayor, tengo 1000 cosas que hacer y soy súper poderosa, ¿no? Pero no tenía estas herramientas de autocuidado, y a mí el trastorno por ansiedad me tronó literalmente, y un cuadro que ahora se conoce como fibromialgia, que me llegó a dejar totalmente así una sensación de dolor generalizado, ¿no? Pero no tenía esta estrategia, decía, sí importa que duerma, sí importa que cuide mi alimentación, sí importa que tenga espacios de descanso. Yo veía que en esos años y todavía, pues se veía al máximo la gente que tenía estas actitudes maníacas de todo el tiempo adictos al trabajo. Yo andaba en la misma, te la pasas no sabes decir que no a nada, no generas estos balances. Yo creo que ahora las generaciones actualmente están más cuidadosas de ese búsqueda de balance en la vida personal, esa búsqueda de tener tu espacio con tu mascota, de tener tu espacio con tus amigos, si la tienes con tu pareja, con tu familia, con tus cuates, esos espacios de conexión humana, pero más allá de la competencia, la conexión de la convivencia humana, del afecto, del apego, de la sensación de cercanía, del goce del otro. Eso es algo que muchas veces en esta vida en donde está tan exigente, donde todo tiene que salir perfecto, donde tienes que rendir al 1000%, donde tienes que ser el mejor profesionista, la mejor persona en todos los ámbitos en que te desarrolles, el mejor papá, la mejor mamá, la mejor hermana, el mejor hijo, hija, todo tiene que ser lo mejor, pues también es un nivel de hiperexigencia muy, muy cañón, que resulta ser avasallante para nuestra capacidad de respuesta. Si no nos hacemos consciente de eso y tomamos esas medidas que te diría que se dice bien fácil, Ivana, Mario, de veras que yo lo veo que dices, es bien fácil decirle, hazte espacios, respira, desarrolla lo que implica el sentido de la atención plena, de la presencia, haz una escucha real, activa, date cuenta si realmente estás conectando con las personas. Eso que se los digo aquí bien fácil, es igual a nuestros radioescuchas. En la práctica clínica me doy cuenta que hay gente que le cuesta muchísimo trabajo, porque estamos viviendo estados hiperestresantes que el sistema nervioso los automatiza y pareciera que ya iba funcionando de una manera, que va reaccionando de una manera, comillas, funcional, socialmente hablando, pero que va en contra de la naturaleza y de una condición que pueda considerarse saludable. Entonces, no sé, Ivana, si respondí tu pregunta, pero yo te diría, como profesionales de áreas en donde necesitamos estar así hiperconectados todo el tiempo, démonos espacios de autocuidado, busquémonos qué cosa, y de eso me gustará platicarles y compartir con más detalle en las siguientes ocasiones. Me gustaría hablarles de los tipos de trauma, porque no todos son lo mismo. Hay muchos que nos dejan cada vez más, son más invisibles. Hay otros que son más visibles, porque los puedes asociar, como decías, a un evento específico, ¿no? Tuviste un accidente, fuiste, escenificaste, o tú fuiste, o te asaltaron, cosas de esa naturaleza como que pueden ligarse más y tienen toda una caracterización y abordaje. Pero hay otros que generan una forma más silenciosa de daño,
y es literal que ya se ha estudiado la forma en que se alteran los circuitos neuronales y que nos van a generar distintas afectaciones, reitero, a nivel físico, orgánico, a nivel conductual, a nivel mental, psíquico, y en general pues nos afectan muchísimo no entender qué es lo que estábamos experimentando a partir de experiencias que, reitero, no para todos son las mismas, sino que hay que analizar cómo las vivimos. Ivana, Mario, ¿cómo ven? Increíble. Oye, pues querida Alicia, la verdad es que un tema muy, muy bello, porque creo que a todos nos hacen falta estas herramientas, lo que comentas que te pasó a ti, ¿no? Que a veces pues uno se siente bien chiles verdes, ¿no? Así como, soy una máquina de chambear, soy una máquina de chambear, y pues a veces sí hay que tener cuidado, hay que poner atención a estas cosas no crezcan, ¿no? Querida Alicia, si queremos hacer contacto contigo, para las personas que quieran hacer contacto contigo y a lo mejor quieren ahí tu ayuda y tu apoyo para tener un plan para cuidar su vida y su mente, ¿a dónde tienen que ir? Encantada, Mario, muchas gracias por la oportunidad. Aquí están mis redes, @Liortiz Psicoterapia MF, la MF es de Mindfulness, pero yo les diría a mis queridos radioescuchas y a quienes gusten que para mí la forma más directa es a través del WhatsApp, 55 16 87 81 71, perdón, 55 16 87 81 71. Esa es la manera para mí más directa, y yo quisiera decirles que cuando hablamos de un tema de conexión, para mí es muy importante el espacio terapéutico personalizado, porque eso es lo que realmente ayuda muchísimo a reestructurar esta afectación que en un momento pueda darse. Sí, me encanta ver que se está viendo un gran auge y se está divulgando mucha información. Yo misma me estoy siendo beneficiada de eso y a la vez quiero poner mi granito de arena, pero hay cosas en las que sí vale la pena que busquemos ese apoyo. Si nos estamos teniendo estas situaciones de la ansiedad, ataques de pánico, depresión, bajones, subidas y bajadas, o problemas físicos, orgánicos, de los clásicos que te dicen, es que no tiene un problema orgánico, está bien, está somatizando, como si la somatización fuese algo voluntario, fuese algo que tú puedes determinar. No es así, es una forma que el cuerpo responde, pero no tenemos toda la capacidad de control si no lo comprendemos. Entonces les invito a que si se sienten con este tipo de síntomas de malestares, pues con todo gusto estoy para apoyarles, o tenemos pues hay una gran cantidad de compañeros en estos espacios que estamos en la mejor disposición. Mario, Ivana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también, Ivana, hoy que nos contaste hoy cosas pues bien interesantes, historias de piratas, ¿no? Historias de piratas. Espero que sigamos escuchando más historias de estas. Oye, Ivana, ¿y a ti dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Platícanos de tus libros, cuéntanos. Yo lo único que sé usar es Instagram. Tengo X, pero como que todavía no le agarro. Es Ivana-Von-Reteg, ese es mi Instagram. Ahí pongo mis artículos, mis eventos de los libros. Es una saga de piratas, de aventuras de piratas, pero no es Piratas del Caribe, es más como para adultos, son temas un poco más crudos, mucha aventura, mucha acción, mucho romance, altamente recomendados, de 16 años para arriba. ¿Y dónde los encontramos? ¿En dónde? En cualquier librería. Gandhi, Porrúa, El Péndulo, por Amazon también, hay versión física, hay versión Kindle, hay versión audiolibro. Y también aprovecho este medio para contar, estoy dando un curso de escritura creativa, padrísimo, que no es tanto enfocado a la literatura, que sí, porque vamos a escribir, sino como cuál es la ciencia de contar una buena historia y cuál es la ciencia de crear un personaje inolvidable. Entonces, si quieren informes, por favor, escríbanme al Instagram. Acabamos de empezar, llevamos una clase, entonces todavía están a tiempo. Todavía se pueden poner al corriente. Muchísimas gracias, Ivana, Alicia, y pues un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias por sintonizar el Café de las 10 del día de hoy en esta nueva semana. Y pues ya saben, quédense con la programación de ADR Networks, donde nosotros seguimos activando sus sentidos.